Bien, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, bienvenidos a la comunidad carismática. Jesucristo es el Señor, le damos gracias. Gracias. Hoy en Venezuela se está celebrando las elecciones, ¿cierto? Y yo estoy plenamente convencido de que Dios escucha las oraciones. Yo creo que muchas familias venezolanas que están fuera de su país, en diferentes lugares del mundo, están orando y han clamado. Y yo creo que Dios responde. Así es que confianza y fe en el Señor. Amén. Así es que estemos confiando de que muchos regresarán a sus naciones. Créanlo. Muchos regresarán a su patria. Muchos regresarán a sus familiares. A abrazarse, a celebrar juntos por la victoria que el Señor ya les concedió. Amén. Bueno, así que estamos predicando la palabra y seguimos predicando. Y en este día voy a tomar la ley real, la sexta parte. Así que vamos a tomar nuestras Biblias, tomen sus Biblias, por favor, tomen sus Biblias. Y vamos a ir a la sexta parte de la ley real. Y una vez más, quiero que tus ojos estén puestos en la palabra. Vayas a Santiago en el capítulo 2, en el verso 8. Y Santiago dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura. Y nos preguntamos, ¿cuál es la ley real? Lee tu Biblia. O si no tienes una Biblia, mira, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura. ¿Y cuál es la ley real que manda Dios? Y le dije que esa ley real es ley de reino. Y si hablamos de reino, hablamos de un rey. Y si hablamos del rey, estamos hablando de Dios. Y le dije que si hablamos de un reino, de un rey, hablamos de súbditos, hablamos de territorio, hablamos de lenguaje, hablamos de leyes, hablamos de costumbres. Y entonces tenemos que entenderlo. Jesús dijo en la oración, venga a nosotros tu reino. En otras palabras, Señor, quiero que tu reino, quiero que tu palabra, tus leyes, quiero que tus normas, tus costumbres reinen en mi vida, en mi hogar, en mi país. Eso es lo que yo quiero, Señor. Eso es lo que está diciendo y enseñándonos Jesús. Entonces, hemos visto de que la ley que enseñó el Señor Jesús, la ley más grande, la ley que gobierna el universo, es la ley que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante saber cuál es la ley que rige el universo. Hay una ley fundamental que rige el universo. La Biblia dice que Dios creó todo y Dios es amor. Quiere decir que todo lo que Dios ha creado, ahí está el amor de Dios. Destruye la naturaleza y verás qué es lo que viene al planeta. ¿Ves? Porque lo que fue creado con amor, el hombre lo destruye para beneficio. Háblale mal a tu esposa, háblale mal a tu esposo y vas a ver, comienzas a destruir tu propia familia. Porque lo que Dios creó en amor y con amor, que es lo que necesita, es que lo tratemos con amor. Porque esta es la ley fundamental, la ley que rige todo el universo. Prácticamente este es el secreto del reino. Este es el secreto del reino. Pero queremos entenderlo más. Y le dije por qué Santiago había obviado la primera parte que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y por qué no lo tomó aquí y solamente tomó la segunda parte que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y le diríamos, Santiago, ¿qué pasó? ¿Por qué obviaste? ¿Por qué te olvidaste? Y él dice, no. Él dice que él sabe y Dios sabe que nosotros lo amamos. Él sabe que nosotros lo amamos. El problema está en que no nos amamos entre nosotros. Y es por eso que yo a veces no con cierta chispa le digo, a ver, mírense unos a otros y dile, hermano, a pesar que no me gusta tu cara, te amo. Y se lo decimos y nos sonreímos. ¿Por qué? Porque el problema está ahí. Ahí radica el problema. Porque esta es la ley que gobierna el universo.
y lo que nosotros tenemos no lo damos. Además, si tú tienes a Jesús, puedes dar lo que tienes. Pero si no tienes a Jesús, tú no puedes dar el amor. Porque Romanos 5:5 dice que los que aceptamos a Jesús, ¿qué recibimos? El amor de Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios no ha sido desparramado, dice ha sido derramado. ¿Dónde? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazón. ¿Y dónde está tu corazón? O no sé dónde está y te agarras el pecho, el que bombea sangre. No, ahí no, Dios no ha derramado su amor ahí en un órgano. No, Dios no derramó su amor en un órgano, no. Lo derramó en tu espíritu. La palabra espíritu en el griego, en el hebreo corazón significa lo más profundo, lo más íntimo, y lo más íntimo del hombre es tu espíritu. Porque somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces el amor de Dios, ¿dónde ha sido derramado? ¿Dónde está el amor de Dios? Está en tu espíritu. ¿Ves? Entonces el problema está de que no damos lo que debemos dar. Ahora, voy a lo siguiente. Mira Santiago capítulo 1, el verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Repita conmigo, perfecta ley. Esta perfecta ley es la ley real. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Miren, la perfecta ley, la ley real es la ley de la libertad. Ahora repite conmigo, la ley del amor, ¿qué trae? Libertad. Mira lo que hace la ley del amor. ¿Qué trae? Libertad. ¿Por qué hay familias que están libres? ¿Por qué hay tantos cristianos que están libres? ¿Y por qué hay tantos cristianos atados? Hablo de cristianos atados. ¿Por qué? Porque no ponen por obra lo que está escrito. La ley de la libertad. La ley del amor trae libertad. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es, el otro día le estaba predicando con respecto a la autoestima. El que no se ama a sí mismo tiene una autoestima baja, pésima autoestima. Pero el que aprende a amarse, su autoestima se levanta, se siente útil, se siente importante, porque tiene esta autoestima alta. Un día Jesús dijo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos le dijeron, dice que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, eres uno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ahora le está preguntando, ¿ustedes qué piensan? Y por ahí le dijeron, bueno, serás uno de los profetas. Y Pedro le dijo, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús sabía quién era. ¿Tú sabes quién eres? Mi nombre es Carlos Bocanera. No, tú tienes que saber quién eres, aparte de tu apellido. Tú tienes que saber de dónde vienes. ¿Por qué has venido? ¿Por qué y para qué estás en esta tierra? Tú tienes que saberlo. Si no lo sabes, no puedes empezar una vida espiritual. La vida del amor es una vida espiritual. No la puedes empezar porque no sabes quién eres. No sabes por qué. No sabes para qué estás aquí. No sabes. No sabes por qué tienes una esposa o un esposo. No sabes por qué lo tienes. Para tener relaciones, para tener hijos, es maravilloso. No es mucho más todavía. Es mucho más. Ahora vamos a entender. ¿Por qué quiero hablarle con respecto a lo que es el perdón? Y quiero hablarlo de una manera bastante diferente. Miren, por favor, todos en Mateo capítulo 18. Y vamos a tomar el verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele tú y él cuando estén solos. Dile a tu hermano que está a tu lado, tienen que estar solos. Solos. No discuta delante de tus hijos. Solos. A solas. A solas.
Arregla tu asunto con tu esposa, tu esposo a solas. Que no estén ellos ahí presentes. Que no esté alguien más a solas. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tómale aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ello, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces ustedes van a escuchar gente que dice, sí, la Biblia dice hay que matar ese demonio, y comienzan a atar demonio, paran atando demonio. Y hay gente, y yo también empecé así porque no conocía bien la escritura, y en la iglesia, bien, se ata, demonio de esto te ato, demonio de temor te ato, demonio de enfermedad te ato, demonio de esto, demonio, y paraban atando demonio, todos los días se ataba demonio. Ibas a una iglesia y ahí estaban atando y atando demonios. Y por ahí yo me preguntaba a veces, si uno ata demonios, ¿quién lo desata? Y es cierto que paramos a veces confundidos porque se saca un texto fuera del contexto. Y este texto, dentro del contexto, está hablando de que una persona que no perdona no está viviendo la ley de la libertad, la ley real. No está viviendo la ley real. Podemos cantar, podemos alabar. Es como el día miércoles. Una persona que ora diciendo, oh Dios mío, cuida a mis hijos, guárdame Señor, protégeme Señor. Sencillamente que tiene un patrón mental, escúchame bien, de inseguridad. Toda persona, por más cristiana que sea, y se levante orando, oh Dios mío, guárdame, cuida a mi esposo, cuida a mis hijos. Patrón mental de inseguridad. ¿Por qué patrón mental de inseguridad? Porque no se ha dado cuenta que la palabra, las promesas dicen que el Señor nos guarda, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que nos ha acercado, y los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y entonces, ¿cómo podemos decirle, Señor, cuídame, guárdame? Patrón mental de inseguridad. Oh, pero tengo 20 años de cristiano. Patrón mental de inseguridad. Ese es el problema, porque como cristianos no, lo que sabemos es que en las iglesias, y no estamos criticando a las iglesias, todo el tiempo nos las pasamos alabando y glorificando, que no tiene nada de malo, nada de malo. No tiene nada de malo danzar, saltar, salir contentos de la iglesia, pero el asunto hay doctrina, hay palabra, hay enseñanza. A eso vamos. ¿Qué es lo que te va a establecer? ¿Qué es lo que a ti te establece? Y todos repitan, en la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero sus promesas nunca pasarán. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero sus promesas nunca pasarán. Entonces, y vamos a ver, pastor, pero acá habla de atar. Bien, una vez estaba estudiando la palabra y yo sabía todavía, y me quedaba algo de que hay que atar demonios, y había escuchado gente, y a veces lo digo, diablo, te ato con cadenas de aceros espirituales para que nunca sea desatado. Una vez escuché una persona que dijo, te mando a la silla eléctrica espiritual al diablo. Bueno, santo Dios, y cuando escuché la enseñanza que decía, cuidado con los que atan demonios, porque la Biblia dice que Jesús lo atará por 1000 años. Él es el único que lo puede atar al diablo por 1000 años en Apocalipsis. Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quién. Entonces, ¿está atado o está libre? Está libre y no está atado. Imagínense. Así que quiero que vayan por favor a Mateo 14:3. Miren Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido, ¿no?, a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y me dirán, pastor, ¿qué tiene que ver este verso bíblico? Lo vuelvo a repetir. Porque Herodes había prendido
a Juan y lo había encarcelado. Esta palabra encarcelado es deo. Y la palabra deo en el griego significa atar. Repite conmigo, atar. Entonces, encadenado, preso, significa atar. Y le está diciendo, si yo no perdono, ¿cómo me siento? Atado, encarcelado. Oh, viene la persona que por más que lo has conocido por años, viene por esa vereda y tú te haces que estás mirando tu celular. O te vas para la otra vereda. Pero ¿qué está pasando? No tengo libertad. Estoy atado. Ah, no, pero soy cristiano, alabo, danzo, pero estoy atado. Está hablando de esto en la Escritura. Esta es la verdadera ley real. Como le dije, está papá, mamá, los hijos, ahí está la esposa. Y el esposo le dice, Juan, dile a tu mamá para que me pase el azúcar. ¿Por qué no le dices tú, papá? Porque están atados. ¿Ves? Están atados. Oh, pero soy cristiano, pero estoy atado. Entonces, la falta de perdón es una atadura. Una atadura. Un día escuché a una mujer cristiana, nueva, recién tenía meses de convertida, y nos dijo, ¿pueden visitar a mi mamá? Y mi esposa y yo le dijimos, claro, vamos a ir. Y me imagino que le vas a pedir perdón. Esa vieja desgraciada, maldita, no le voy a pedir perdón. Que se salve, pero yo no le voy a pedir perdón. Desgraciada y maldita. Yo le dije, pero ¿por qué hablas así? Era una pequeña cuando me dejó en un orfanato. Por años lloré atrás de una puerta. Todos los días, mamá, 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 ¿por qué me abandonaste? Mamá, mamá. Y me abandonó. Me dejó. ¿Crees que la voy a perdonar a esa maldita desgraciada? Era cristiana, pero estaba atada. Estaba atada. Miren, hay tremendas ataduras. Ahora, quiero por favor que vean Hechos 9:2. Este es Saulo de Tarso. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La palabra preso, deo, atado, es la misma palabra. Eso significa que atar significa estar amarrado, estar preso. Si alguien dice, tengo toda la razón para odiar, yo quiero decir algo. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo espiritual, estás atado, estás preso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Y si nosotros perdonamos, ¿qué hacemos? Nos liberamos. Nos liberamos. Así de sencillo. Yo les conté, cuando acepté a Jesús, a la primera persona que fui corriendo a pedirle perdón fue a mi padre. A mi padre. Sí, a mi padre. Él nunca abandonó a mi madre, pero había sido infiel. Yo vi la cara de la persona con la cual mi padre le había sido infiel, a mi madre. Vi a mi madre llorando, mirando por la puerta con mis hermanas mayores. Y yo cuando le dije, mamá, ¿por qué lloras? Por nada, hijito. Y una de ellas abrió la puerta y le dijo, dile pues, mamá, que mi papá está con esa mujer que está pasando por la frente. Hasta ahora tengo el rostro de aquella mujer. Vi a mi padre cuando golpeaba a mi madre cuando yo era un niño de 5 años, llorando en el suelo. Y cuando crecí le fui llevando tanto resentimiento, pero no lo odiaba porque siempre lo vi junto a mi madre. Por eso que cuando acepté a Jesús, la primera persona a quien corrí para pedirle perdón fue a mi padre. Y me dijo, ¿de qué, hijo, te voy a perdonar? ¿De qué te voy a perdonar? No le quise hacer recordar, solamente le dije, papá, solo te pido que me perdones. Y le pedí perdón y me dijo, ya, hijo, y me abrazó. Y cuando lo abracé, y cuando él me abrazó, yo sentí espiritualmente
que se rompieron cadenas y ataduras. Hay un escritor de los libros Evite ser eternizado, El cielo es el límite, La fuerza de creer, y tiene otros libros más. Él nació en un hogar con un padre alcohólico. Golpeaba a la madre. Eran 3 hijos. Él era el menor. ¿Sabes qué sucedió? Al cabo de un tiempo, él odiaba a su padre. Era alcohólico. Abandonó a su madre y lo abandonó a ellos. Su madre vendía caramelo en las calles, en Estados Unidos. Eran americanos. Y aconteció de que después de un tiempo la madre tuvo otro compromiso. Su situación mejoró. El joven creció, ingresó a la universidad. Siempre decía, lo mataré, lo buscaré y le diré todo cuanto le odio, lo golpearé y le diré cuánto me ha hecho sufrir, cuánto me ha hecho padecer, malvado, perverso. Nunca le perdonaré. Lo buscó. Cuando él se recibió, era profesional, se compró un auto y comenzó a buscar a su padre. Lo buscó en un pueblo, lo fue a buscar a otro. Y cuando llegó a un pueblo, le dijeron, sí, tu padre ha estado acá, pero ha viajado a otro pueblo. Llegó a tal pueblo y ubicó a una persona, le dijo, sí, hace aproximadamente una semana, tu padre estuvo acá, pero ahora está en un cementerio. Fue al cementerio y él tenía el mismo nombre, el mismo apellido, encontró la lápida, estuvo frente a la lápida y le dijo, maldito desgraciado, ¿cómo no te encontré vivo para darte de alma, golpearte y decirte todo cuanto me has hecho sufrir? Al poco rato de haberle dicho tantas cosas con su boca, con tanto odio, terminó llorando. Leí su testimonio, terminó llorando. Y después dijo, padre, perdóname. Me acordé que mi madre me contó de que tu padre, mi abuelo, también era un alcohólico. Y ahora entiendo, quizás tú lo que necesitabas era la ayuda de alguien. Y que alguien te entendiera. Y le dijo, perdóname, papá, te entiendo. Tú necesitaste esa ayuda y quizás no la tuviste. Perdóname. Cuando él perdona, él en su testimonio dice que espiritualmente se rompieron cadenas, se rompieron ataduras, ya no se encontraba preso y comienza a escribir y se convierte en uno de los tremendos escritores con libros muy y bastante vendidos en los Estados Unidos. ¿Cómo trae libertad? El perdón. ¿Cómo se rompen cadenas? ¿Cómo se rompen ataduras? Ahora, quiero que volvamos, por favor, a Mateo capítulo 18. Ahora quiero llevarlos al verso 23, los 2 deudores. ¿Y por qué Jesús toma los 2 deudores o la falta de perdón con dinero? Quizás te acuerdes quién te pidió prestado y hasta ahorita te lo está debiendo. ¿Te acuerdas? Yo creo que todos nos acordamos. Una vez yo tenía unos ahorros. Mi esposa vendió un terreno y me dio 3,000 soles. Y me dijo, no sé qué haces con ese Volkswagen, te compras uno nuevo, lo pintas y deja ese Volkswagen viejo. Yo le dije, me gusta. Y me dio 3,000 soles, lo guardé en el banco. Vino alguien llorando y me pidió que por favor le prestara. Y ¿sabe qué? Le presté y nunca me devolvió. ¿Alguien se va a olvidar de la deuda? Si tú le debes a alguien, quizás es preferible que le pagues. Y si alguien no te pagó, tú te vas a acordar toda tu vida de que ese alguien nunca te pagó. Por eso que Jesús, cuando habla con respecto a la falta de perdón, lo toma con respecto al dinero. Ahora, miren en el verso 23. Está hablando y continúa con la falta de perdón. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos, y todos repiten conmigo, el reino de los cielos. Ahora van a ver cómo funciona el reino de los cielos. Así como funciona el reino de los cielos, así funciona igualito aquí en la tierra. Miren, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y
todo lo que tenía para que le pagase toda la deuda. Ahora, la falta de perdón, escúchame bien, involucra papá, mamá, hijos y a todos los que viven en casa. ¿Has visto tú personas que dicen, si yo tengo problema con mi hermano, ustedes, sigan saludando a sus tíos? Ese problema es mío, con mi hermano, con mi hermana, pero ustedes, le dice a sus hijos, ustedes sigan saludando. Ese problema no es con ustedes. Pero hay quienes involucran a su familia. No lo mires, no lo saludes, no dirija la palabra, no, porque si lo haces, te estás identificando con ellos y me estás rechazando a mí. Atentos, y lo vuelvo a repetir, este no podía pagar. Es semejante al reino de lo que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Es importante que tome nota ahí. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Cuando hay perdón, ¿qué pasa? Lo suelta, lo libera. ¿Ves? Lo libera, lo suelta. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando vinimos a Jesús, no me cuentes tus pecados, pero yo fui a la presencia de Dios como cada uno hemos ido a la presencia de Dios y le dijimos, perdóname. ¿Y qué pasó? ¿Nos perdonó? Y Él te está diciendo, ¿y quién eres tú para no perdonar? Y esa deuda que le tenía el primer consiervo era altísima. De acuerdo a los estudios, por más que pase 30 años trabajando y con todo lo que le den de su CTS, no alcanzaba a pagar la deuda. Es igual, si nos juntásemos todos los habitantes de la tierra y juntásemos todo el dinero de la tierra, no alcanzaba para pagar la deuda que teníamos con nuestro Señor. Porque la vida de Jesús no tiene precio. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Ves? Esa es la enseñanza. Todo lo que tú ates aquí en la tierra, tú lo atas en los cielos. Y vamos a seguir lo que dice la Escritura. Verso 30, mas él no quiso, sino que se fue, le echó en la cárcel hasta que le pagase. Viendo sus consiervos lo que dice pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces nosotros decimos, no, es que la deuda mía es más baja que la otra.
¿Ves? No, no se trata de eso. Las dos son deudas. O sea, debas poco o debas mucho, los dos son deudas. No, es que yo le dije algo tan sencillo. Tú sabías, y hablo a los varones, escuchen los varones, ¿sabían que nuestras esposas, por ser damas, mujeres, son muy sensibles de lo que uno le diga? Nosotros los hombres somos más toscos, hablándonos entre hombres. Pero palabras fuertes a tu esposa o a tu hija, ellas son sensibles. No son débiles, son vaso frágil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, es que yo le dije. Como una oportunidad a mi hermano que se había convertido, un joven que se había convertido, y un día me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y mi esposo está viniendo a su iglesia. Ya tiene, creo, unos cuantos meses congregando en la iglesia. Sí, le digo, ¿y qué ha pasado? Y lo que pasa es de que estamos ya para ir a acostarnos y él se pone a leer la Biblia y yo estoy acostado y digo algo y apenas voltea me dice: eres un demonio, eres un demonio. A cada rato me dice que soy un demonio, un demonio, un demonio. Se estará acostando pues con un demonio porque soy un demonio. Y dije: Dios mío. Entonces tuve que hablar con él y decirle: no, no es así. Tienes que controlarte, es que estoy leyendo y ella no ora. Le digo: es que ella no es convertida, pues. Entonces, miren el trato. A veces, ¿cómo comete uno errores? Entonces, uno tiene que ir moldeándose porque las mujeres son muy sensibles, bastante sensibles. Ahora, vamos a seguir leyendo. Le dice, verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Hasta que pagase todo lo que debía. Miren, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquí en la traducción, verdugos son ángeles caídos. ¿Se acuerdan cuando Saúl no lo quería perdonar a David? ¿Qué pasaba? Paraba perturbado. ¿Y qué tenía que escuchar? El arpa para que lo apacigüe. Cuando una persona no perdona, estando atado, está preso y está perturbado por demonios. No es que los demonios estén dentro de ti, no, sino que atacan tu mente. Mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, malvado, no me dejó, no me dio, y hablamos lo que sea. Pero el asunto está, ¿no estás aquí? ¿No estás con vida en la tierra? Una mujer me dijo: yo no creo en Dios. Mi padre me abandonó, mi madre me abandonó. Y me crió una tía. Ella me dio educación, me dio todo. Ahora tengo negocio, tengo esto, tengo auto, tengo propiedades. Ahora se dan cuenta. Y no entendía de que así su padre y su madre le dejare, con todo el Señor te levantará. ¿Y qué hizo? Dios usó a la tía para que ella siga adelante. Y nosotros pensamos de que no, de que de repente fue una casualidad. No, Dios está ahí. Porque de niños uno le pide y Dios te escucha. ¿Ves? Y vamos a terminar con esto. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué acontece? De que uno va a vivir atado. ¿Y no teníamos que desatarnos? ¿Tenemos que vivir libres? ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? ¿Por qué hay tantos problemas, y no solamente en los hogares, en las mismas iglesias? ¿Por qué? Porque lo que uno trae lo mete a la iglesia. No perdona a uno, no perdona al otro. Se pueden mirar, pero no se perdonan.
porque no tienen libertad. Ahora, ¿deberíamos cortar con eso? Sí. Miren Juan capítulo 20. Por favor, Juan capítulo 20. Esto es lo que las personas piensan. Ustedes ven a ese lado como una casita de color negro, allá al fondo. Parece un confesionario. Como que el pastor entra por ahí, por la ventanilla, por donde está Julito, por ahí se siente el hermano y comienza a decirle, pastor, mis pecados son esto, esto, el otro. No. Esto es un texto mal sacado de la Escritura. Y lo vamos a encontrar, por favor, en Juan capítulo 20. Todos ahí, Juan capítulo 20, voy a tomarlo del 19 al 23. Por favor, todos ahí, rápido, ¿listos? Jesús había resucitado. Escuchen bien, Jesús había resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, ¿a quiénes? A los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Es como que si alguien va ahorita a Venezuela y le encuentra al presidente Maduro ahí, parado hablando mentiras. Amo a mi pueblo y le voy a dar a esto, le voy a dar a otro. ¿Usted le crees? No. ¿Y estarías bien contento delante de él? No. Y miren, quiero que estén atentos y miren acá, ve. Ellos estaban molestos. Los apóstoles estaban resentidos. Estaban molestos. Habían matado y habían crucificado al Señor de gloria. Estaban molestos. Eran los romanos que habían tomado al pueblo de Israel. Así que Israel había sido tomado por el imperio romano. Pagaban impuestos, eran explotados. En fin, todo lo que había. Pero ahora noten bien qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos cuando resucita. Vean este versículo 19, la parte final. Se puso en medio y le dijo, y todos repiten, paz a vosotros. Mi pregunta, ¿tenían paz? No, estaban llenos de odio, estaban llenos de resentimiento. Verso 20, cuando les hubo dicho esto, le mostró sus manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué le dijo? ¿Y por qué le dijo paz a vosotros? ¿Porque había paz? No. Ahora, noten bien, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. La pregunta, ¿lo tenía que enviar aún sin paz, molestos? ¿Tú le predicarías a alguien teniendo odio, resentimiento, estando molestos? No. Miren, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí empieza la conversión. La iglesia inicia en Hechos capítulo 2, pero el nuevo nacimiento se inicia aquí. Ahora el Espíritu Santo viene, derrama el perfecto amor de Dios dentro de sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos le perdonen a los romanos, para que le perdonen a los fariseos, a la clase social, a la clase política, le perdonen. Mi pregunta es, nosotros como peruanos tenemos que perdonarlos, porque no todos son malvados ni sinvergüenzas, pero tendríamos que perdonar esos sinvergüenzas que nos gobiernan, ¿sí? Le digo a mis hermanos venezolanos, ¿tendrían que perdonar esa casta perversa que está gobernando? ¿Nos duela o no nos duela? ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a la palabra, a la ley real? Perdonar. Jesús en la cruz estaba crucificado. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos. Mire,
Esta es la ley real. ¿Qué hace la ley real? Nos da libertad. Y me gustaría que cuando vuelvan a Venezuela, vuelvan en esa libertad. Miren, en esa libertad. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura aquí. Le dijo, recibid al Espíritu Santo. Verso 23. Ahora aquí viene el verso 23. A quienes le remitan los pecados, les serán remitidos. ¿Qué significa esto? Remitir significa soltar. Si alguien te pide perdón, remítele, suéltalo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No le está diciendo, hay un confesionario y ahora tiene que usted confesar a la gente y todo aquel que venga y tú le vas a remitir su pecado. No está hablando de lo que la gente cree en la iglesia tradicional, que tengo que entrar a una urna o ahí y estar escuchando los pecados de cada uno y decirle, te absuelvo de pecado. No, le está hablando a los apóstoles que iban a salir a predicar. Vamos, perdonen, comiencen a perdonar y enseñen a perdonar, porque esta es la verdadera ley real, la ley que gobierna todo el universo, que gobierna tu vida, tu familia y una nación. Yo sé que no es fácil que la ley del amor pueda gobernar en una nación, pero al menos yo creo lo que la Escritura dice, que nosotros como iglesia somos la luz de este mundo, y si este mundo no se pudre es por causa de nosotros. Por eso, y si este mundo, hermano, no se hunde en las tinieblas, es por causa de nosotros. Porque somos luz en esta tierra. Es por eso. A quienes le remitan los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Todo lo que tú ates, será atado. ¿Ves? Es lo mismo. Así es que esta es la enseñanza. Y termino con Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 12. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que dice que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y él en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué significa esto? Las tinieblas, repite conmigo, las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra en nosotros. ¿Sabes qué significa que las tinieblas van pasando? Porque hoy tú has recibido palabra y las tinieblas, la ignorancia que había, va pasando. ¿Ves? Y eso que lo estás recibiendo ahora, pero ¿qué tal si vendrías y recibirías enseñanza tras enseñanza tras enseñanza? Quiere decir que la luz comienza a entrar, porque la palabra trae luz, revelación y conocimiento, y la ignorancia comienza a salir. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia es, tengo razón de odiar, tengo todo el derecho de odiar porque me hicieron esto, no me dieron aquello. Bueno, en fin. Entonces, verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Él en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mas el que ama a su hermano permanece. ¿Qué significa la luz? En el conocimiento, en la verdad. Y soy hacedor de la verdad. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en ignorancia, no conoce la palabra. Y el que anda, dice, en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros, dice, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuánto un fuerte amén por esto? Ahora, escúchame bien. ¿Cómo me gustaría que cada uno llegue a casa y escriban o lean esta epístola? Léete la primera, la segunda y tercera epístola de Juan. ¿Por qué la epístola de Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el Juan, el apóstol, lleno de odio,
lleno de resentimiento y de amargura, que cuando se convirtió en apóstol de Jesús, en la cena, él pone su rostro en el pecho de Jesús. Él es el que se queda hasta el final cuando Jesús es crucificado. Él es el que le dice a Jesús, cuando no lo dejaron entrar a Samaria, volteó y le dijo: Señor, ¿quiere que oremos así como Elías y mande fuego y lo queme a todos estos sinvergüenza de los samaritanos? Este es Juan, el que quería y habló con su mamá y le dijo: anda, dile a Jesús para que mi hermano y yo nos sentemos a la diestra y otro a la izquierda. Miren, pretencioso, orgulloso, malvado. Ahora, este es el Juan que habla de puro amor, perdón y paz. Este es el Juan que escuchó los latidos del corazón de Jesús. ¿Ves? Este es el Juan que quedó hasta el final, que antes de ir a la isla de Patmos lo mandaron una paila para cocinarlo y no pudieron cocinarlo porque salió salvo y sano. Y como no pudieron cocinarlo, lo mandaron a la isla de Patmos. Él es el Juan que escribe Revelaciones o Apocalipsis. Este es el Juan que habla del Espíritu Santo, habla del amor, de la paz y del perdón. Amén.